Capítulo 11. Taki-Taki. En la ciudad de los lobos blancos, las voces de los ancianos lo murmuraban a los ciudadanos consumidores que quisieran escucharlo. La comunicación es la nueva bomba nuclear del siglo XXI. En la región amazónica en la que me encontraba, el nuclear en cuestión era el dialecto Taki-Taki. Taki-Taki es una deformación del inglés talk. Gran parte del éxito de la misión dependía efectivamente en aprender esta lengua vehicular que utilizaban las distintas culturas de la Guayana Francesa para comunicarse entre sí. ¿Cuál era el origen del taki-taki? Durante la época colonial, una de las estrategias de los colonos para reforzar la dominación de los esclavos en las plantaciones y poder dificultar la integración entre sí era formar diversas plantillas de negros pertenecientes a distintas regiones de África con diferentes dialectos y culturas para socavar al máximo cualquier posibilidad de comunicación dentro de las plantaciones, ya sea de café, algodón, tabaco o caña de azúcar. El taki-taki deriva principalmente del inglés. Gran Bretaña poseía en ese entonces la mayor parte de este territorio y fue el dialecto más utilizado por los negros cimarrones, es decir, aquellos esclavos que lograban huir de las plantaciones y formar una comunidad en el interior de la selva. Los cimarrones, los únicos negros que habían desafiado el poder de los blancos en el infierno verde. Habitaban y aún hoy habitan en la región del río Maroni, frontera natural entre dos creaciones de lo más artificial llamadas Surinam y Guayana Francesa. Ahí, representando los intereses del hombre blanco en general y del gobierno francés en particular, como les dije, me había posado, no sin ninguna dificultad debo reconocerlo, después de una especie de aterrizaje amoroso de emergencia, en un estado emocional lamentable. Una de las primeras tareas había sido entonces el aprendizaje del taki-taki. Capítulo 12. Una almohada en el presbiterio de Maripazula y un machete brújula. En esta misión amazónica, las reglas del ajedrez se aplicaban a la perfección. Pieza tocada, pieza jugada. Los errores se pagaban muy caros. Tampoco era cuestión de terminar mis días flotando con un balazo en la cabeza en medio del río Maroni. Los informes confidenciales al respecto resultaban más que contundentes. Se podía joder con muchas cosas, pero mucho cuidado con querer jugar el sheriff del Estado francés en la selva amazónica de la Guayana Francesa, porque la mafia del Goudou, oro en taki-taki, no aceptaba intromisiones de ningún tipo, a menos que uno esté seguro de tener más cartuchos que ellos, y de más está decir que por lejos no era mi caso, salvo en los momentos de patrullaje con la prefectura francesa. A los militares franceses les divertía patrullar la zona cazando brasileros, como les gustaba decir, pero ellos se iban y yo me quedaba. ¿Ves esa bola de músculo que se encuentra al lado tuyo?, me comentó un día un gendarme. Salió segundo en la selva ecuatoriana en una competencia de 3 días de supervivencia. ¿Sabes cómo es? No, le contesté. Los largan en helicóptero en un punto y en 3 días tienen que llegar a otro punto. Un agente comando, acero puro, parecía observarnos como quien contempla un grupo de lisiados indefensos. Imagínense, para estos tipos, cazar buscadores de oro era como cazar conejos. Solían ocuparse de la custodia de los altos funcionarios franceses cada vez que éstos se desplazaban para dar fe
de las irrealidades de su estado en la selva amazónica latinoamericana. De mi lado, mis prioridades eran otras: asegurarme la vida o bien la simple existencia. Para empezar, y ya como una necesidad básica, precisaba sacarme a la muchacha de la cabeza. De todos los desafíos que el presente amazónico me imponía, el de la colombiana parecía de sobras el más difícil de todos. Los meses habían desfilado, pero rostro, nombre, aroma y cuerpo se seguían apareciendo, cortándome el aire, reflejando diariamente lo enorme y vacía que era mi cama, por no decir mi vida, en un mundo de mierda, incluso en medio del Amazonas. Las horas muertas podían transformarse en semanas. Necesitaba absolutamente tener disciplina si quería sobrevivir en medio de este espantoso e incesante te extraño. Mis días comenzaban religiosamente a las 4:30 de la mañana. El presbiterio de madera en el que vivía se había terminado de construir en 1915 a orillas del río Maroni, como ya lo he mencionado. Mediante un acuerdo de palabra con el obispo de la región, me había podido instalar provisoriamente en uno de los cuartos desocupados, mientras trataba de conseguir algo mejor. Así comenzó mi convivencia con los trabajadores del Vaticano, los dos sacerdotes, el haitiano y el nigeriano. Recapitulemos: un nigeriano, un haitiano y un argentino trabajando para Francia, en Francia, pero en América Latina. ¿Quieren más? Les doy más. Yo, de formación marxista latinoamericanista, al servicio del Estado liberal francés y durmiendo en la casa del Señor. ¿Qué tal? De lunes a viernes, el despertador explotaba entonces a las 4:30 am de la mañana. Solía oírse por aquellas horas tempraneras el motor de alguna lancha clandestina apurando el paso en pos de evitarse algunos de los escasos controles de la prefectura francesa. ¿Por qué me levantaba tan temprano a las 4:30 si yo no tenía horario, si nadie me exigía nada? Esa rutina me la imponía yo mismo, pero tienen que entender una cosa: había una pizca de coherencia en medio de esta locura. Venía mal de amores y tenía que protegerme al máximo de una posibilidad muy seria de depresión. Dormir mucho podía, en consecuencia, resultar altamente peligroso. Debía activarme. Me levantaba 2 horas antes del amanecer, activaba los megas de música, me sentaba en un viejo sillón de madera y las zambas del norte andino argentino me envolvían, me hermanaban, me devolvían por un rato parte de mi identidad, la misma que en París un desamor me había quitado. De 5 a 5:30 am me ponía a leer alguna estupidez, pero que yo consideraba entonces necesaria para, digamos, mantener despierto el intelecto intercultural. Teología, que abundaba en el presbiterio, ensayos filosóficos occidentales, cursos de inglés y otros, etc. Pero los libros que más me impactarían serían los de taoísmo y cábala, semillas que terminaron germinando años después, ya despertando en la ciudad de los lobos blancos. Después del espíritu tocaba el cuerpo, una media hora de ejercicio y para cerrar, relajación con 10 minutos de meditación, búsqueda de equilibrio, de armonía, historia también de domesticar el Satán que todos llevamos dentro. A las 7 de la mañana la temperatura ya es de 20 grados. Me dirijo a mi oficina y así mis días se repetían incansablemente en la eternidad verde. Tal vez la única distracción, al menos al principio, era cumplir el sueño de salir solo a la selva virgen. Selva y supervivencia, dos diosas
con las cuales siempre había soñado cuando de joven leía alguna aventura guerrillera latinoamericana. Ello, el canoero que me habían asignado, se consideraba él mismo un experto en supervivencia y después de reiterados pedidos de mi parte, se dignó a darme las instrucciones, el curso ancestral guayana de orientación amazónica, como lo llamaba él. Nunca salgas sin machete y sin fusil, aunque lo más probable sea que no lo uses. Debes sentirte seguro y confiado. Es lo más importante, Baala. Baala, hermano en Taquitaqui. Siempre que camines en selva virgen y no conozcas bien el terreno, lo mejor es realizar marcas en los árboles mediante el machete cada 5 metros o pasos. Cuidado con las marcas. Deben ser visibles desde todos los ángulos. Una marca mal hecha y puede ser tu fin, o bien puede significar que pases un muy mal momento y que se aparezcan los kunus. Kunus, espíritus malignos en Taquitaqui. En caso de perder tu camino o desorientarte en la selva, nunca, pero nunca corras. Quédate bien quietecito en ese mismo lugar en el que te diste cuenta que te has perdido y recuerda. Primero, controla el pánico y la respiración y sobre todas las cosas mantén la calma. Segundo, en el lugar que te has detenido, traza una especie de círculo de 1 metro o 1,5 metros de diámetro. Tercero, toma el punto en el que estás como circunferencia de base y empieza a salir en distintos grados posibles buscando alguna marca de tu machete en los árboles. En caso de no encontrar la marca, vuelve al punto de origen antes de salir en otra dirección. Hasta ese momento no había entendido eso de controlar el pánico hasta el día en que me aventuré solo y efectivamente perdí el camino. Recuerdo mi corazón durante unos escasos segundos latiendo a 1000 por hora y recuerdo haber sentido la pequeñez del ser humano frente a la presencia ilimitada y gigantesca de la naturaleza. Fueron segundos, tal vez escasos minutos, hasta volver a encontrar una bendita marca del bendito machete en un bendito árbol. Pero aún hoy, la sensación de pánico que sentí perdura en esta alocada cabeza de recuerdos verdes.